Bien, eh, pensando un poco en los últimos acontecimientos, l- es muy notorio cómo en los últimos meses se ha venido incrementando las muertes por el COVID-19 en nuestro país, las últimas semanas especialmente. También estamos viendo noticias o escuchando noticias muy cercanas de familiares. Nada más mi hermano Ramón y Ferney han pedido petición por la hermana Amparo, pero también están muriendo hermanos en la costa. Esta mañana recibí otra noticia, hermanos que han muerto también familiares de en J. Vargas, la congregación en Bogotá, y sucesivamente. Hace poco tuvimos que asistir al sepelio de un sobrino de una hermana de nuestra congregación, 29 años, y no pudo superar eh, el problema del COVID. Entonces, es una sombra de muerte muy fuerte, donde nosotros como creyentes, como iglesia, de una u otra manera esto nos impacta y a veces intenta paralizarnos, de tal manera de los grandes temores de salir o no salir. Pero, ¿cuál es el enfoque que esta mañana el Señor quiere entregarnos? Y es viendo la gran labor que los médicos están haciendo en cuidados intensivos, todo lo que es a nivel mundial, a nivel interno de nuestro país, cómo los médicos están también muriendo contagiados, contrarrestando el contagio. Otros están siendo perseguidos o están siendo maltratados y es algo descabellado dentro de nuestro contexto. Ahora, ¿cuál es la labor de nosotros como iglesia? Y más bien, ¿qué participación tiene la iglesia en esto? Y es nosotros también reconocer que bajo otra esfera, los que hemos nacido de nuevo, si usted es una creyente, un hermano en la fe, usted es un doctor, usted es un médico, usted es un cirujano de la palabra de Dios, de la vida espiritual. Ellos operan corazones físicos y nosotros estamos para el corazón espiritual. Y el creyente, ¿qué debe de hacer en una pandemia? Huir. Los médicos están enfrentando la pandemia. Nosotros también debemos de enfrentarla, pero no con un espíritu místico, como lo hemos escuchado en algunas partes, donde dicen, Dios me protege y ya Dios promete en las escrituras que ninguna peste ni mortandad me llegará, entonces nos descuidamos, nos lanzamos. No, eso es irresponsabilidad, eso es tentar a Dios, pero nuestra labor es participar en el campo en donde el enemigo está tratando. La gente está siendo afectada físicamente, pero espiritualmente, persona que muere sin Cristo se va para el infierno. Entonces, vamos a ver por un momento lo que significa el ganar almas. Y el ganar almas nos habla precisamente de un corazón compasivo por las almas. Y vamos a ir a Marcos capítulo 3, que vamos a ver ese corazón compasivo. Encontramos allí en el verso 1, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, noten eso, con enojo, luego entristecido por la dureza de su corazón, otro punto, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Y aquí vamos a ver algo muy notorio,
y es, ¿cuál es el corazón? ¿Con qué corazón estoy viendo yo a las almas? Estas personas son religiosas, son conocedoras de la Biblia, y tenemos que pensar cuál es la actitud que debemos tener frente a una necesidad de una persona, frente a cómo Cristo vio a las personas, cómo las veo yo. Yo tengo que reconocer en ocasiones de mi vida que hay ciertos momentos donde uno considera que lo mejor es hacerse a un lado frente a cierto tipo de personas, pero el Señor va mucho más allá de donde nosotros vamos. Él se metió con prostitutas, él estuvo con pecadores y él fue censurado. Y aquí podemos ver que estas personas preferían guardar sus tradiciones antes que traer sanidad, antes que traer alivio al corazón de una persona, de un alma. El Señor Jesucristo se enfureció, se enojó, se entristeció por la dureza del corazón. Entonces ahí hay una consecuencia fuerte que es dada en el corazón humano y nosotros como creyentes también, la dureza del corazón con respecto al evangelismo. Ahora, cuando nosotros, si nosotros estuviésemos o algún familiar salió de cuidados intensivos y cómo le hacen fiestas diciendo, le ganó la batalla al COVID-19 y se le aplaude. Ahora, esa persona, ¿qué creen ustedes? Que saliendo de la clínica va a empezar a decirle a las demás personas qué deben de hacer, cómo deben de manejar sus vidas. Sin duda, estas personas van a seguir utilizando su tapaboca muy juiciosamente, colocando sus distanciamientos y van a empezar a promover el cuidado, a darse en cuenta que esto mata y que esto trae consecuencias. Pues bien, cuando usted recibió a Cristo como Señor y Salvador de su vida, ¿qué causó eso en su corazón? Cuando usted entendió que usted estaba al infierno, que usted estaba perdido, muerto en sus delitos y pecados, y ahora ya es libre, es nueva criatura, ahora el Espíritu Santo mora en usted. ¿Usted cómo está, cómo ha tomado esto después de su nuevo nacimiento? Esa es la noticia por la cual hemos podido ver también en otros apartes, cuando los apóstoles estaban también en el pórtico de Salomón, a un coco de nacimiento, cómo este hombre promovió y cómo muchas personas aún, eh, personas que eran ciegas, personas que estaban endemoniadas, terminaban hablando a pulmón acerca de lo que Cristo había hecho en la vida de ellos. Bien, un corazón compasivo por las almas es un mensaje claro que llega a las personas. El apóstol Pablo, junto con Pedro, bueno, en este caso hablemos de Pedro en Hechos capítulo 4, aquellos fariseos le pedían a ellos que por favor no hablaran más acerca del Señor Jesucristo. Pero, ¿qué dicen ellos? En Hechos capítulo 4 no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Pablo en Romanos capítulo 1, verso 14, dijo, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Estaba yo, este mensaje lo había compartido con la congregación el domingo pasado, precisamente porque en este momentico estamos en una situación supremamente difícil en nuestro país y en el mundo. Pero, ¿cuán deudor me siento yo con respecto a Cristo y a las almas que se pierden? ¿Cuánto peso tengo yo por predicar el Evangelio? Entonces, Pablo manifiesta tener una deuda universal. Él se sentía obligado a predicar el Evangelio. En la primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 16, dice, pues, si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, me es impuesta necesidad. Lo que eso significa es que ganar almas es un renunciamiento a nosotros mismos.
Es una necesidad que tiene que partir de nuestro corazón. Entonces, dice también la carta a los Corintios, segunda a los Corintios, capítulo 4, verso 13. Pablo dijo, creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual hablé. Miren, cuando una persona manifiesta haber recibido al Señor Jesucristo en su corazón, esa persona lo primero que tuvo que haber hecho fue creer en el Señor Jesucristo, aceptarlo en su corazón y la obra del Espíritu Santo inundarle. Cuando eso sucede, ¿qué pasa? Es indiscutible que los labios se abren. Un creyente que dice, yo soy creyente, pero nunca le he dicho a las personas que soy creyente. Soy creyente, pero yo no he testificado a nadie. Da mucho que pensar si verdaderamente recibió a Cristo o no. ¿Por qué? Porque el mero hecho de tener al Espíritu Santo, gozo, paz, amor, bondad, todo lo que implique el fruto del Espíritu Santo, empieza a brotar y empieza a derramarse en su corazón de tal manera que contagia a los demás para decirles, soy nueva criatura. Un verdadero creyente es alguien que testifica. No necesita ser teólogo, no necesita ser el gran evangelista, la gran mujer que evangeliza, pero sí que da testimonio de Cristo. Entonces, cuán importante es pensar en nosotros. ¿Qué pasa con respecto a mi fe? ¿Cuánto mi fe está abriendo los labios? Cristo dijo a sus discípulos, seguid en pos de mí y os haré pescador de hombres. Lucas capítulo 5, verso 10. Él les llama y les dice, de ahora en adelante, yo voy a hacerle a usted un pescador de hombres. Y ese pescador de hombres significa captar, tomar preso, capturar a hombres vivos. Pescador de hombres. Yo recuerdo en mi niñez que salía con mis pantalones cortos a las cañadas a captar peces y los llevaba y los metía en un balde y los metía en frasquitos y eran de diferentes colores y pescaba y ellos quedaban vivos, no los mataba, aunque algunas veces queriéndolos pescar, terminaba yo más bien matándolos, destruyéndolos. Ahora vamos a hablar sobre eso. Entonces, eh, eh, en este aspecto, nosotros vamos a ver que hay algo importante en la segunda carta a Timoteo. Vamos a segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 26. Segunda Timoteo 2, 26. Leámoslo desde el versículo 25. Dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Qué significa eso? Captar hombres. Ustedes recuerdan la famosa pesca milagrosa que se daba en las épocas de Pastrana, de Samper, las pescas milagrosas de las FARC. Bien, nosotros como creyentes, la pesca verdadera y milagrosa es captar almas. ¿Qué clase de almas? Almas que estaban capturadas por Satanás. La operación Jaque fue algo similar. Fue arrebatarle al enemigo almas que tenía prisioneras. Entonces, dice la escritura que Dios puede conceder que estas almas se arrepientan. No es labor suya, no es labor mía. Mire, captar almas no significa usted fabricar cristianos ni hacer cristianos. Yo solamente soy llamado a predicar el evangelio, pero el que convence es el Espíritu Santo. El que hace que alguien vaya al Padre es el Hijo Jesucristo y el que hace que alguien vaya al Hijo es el Padre Celestial. Usted y yo no podemos fabricar cristianos, ni tampoco hacer peces. Es Dios quien es el autor de la vida y de la vida eterna.
pero sí somos llamados a ganar almas para Cristo. Ese ganar era porque estaban en el otro bando. El Señor Jesús habló de los hijos del diablo, los hijos de las tinieblas. Ahora, esta obra de ganar almas es una obra difícil, esto no es fácil. Ir a pescar representa esfuerzo para los verdaderos pescadores, entrar selva adentro, buscar el río adecuado, buscar el lugar donde estén los peces. Eso implica paciencia, aguaceros, tormentas, sol, picaduras de serpientes si es necesario, eh, una cantidad de cosas de las cuales es una disciplina y es una pasión que debe de entregarse. Entonces, necesitamos entender lo que el apóstol expresaba en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 3 y 4, dice, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ellos. Miren, ¿qué clase de personas nosotros estamos como cristianos para alcanzar? Son personas ciegas, son personas sin entendimiento, son personas que profesan ser sabios cuando son necios. ¿Cuántas veces a mí me ha sucedido o a usted le ha sucedido que usted eh, se enoja con la familia a la que tanto usted le ha predicado el evangelio, o no le gusta cómo una persona peca y hace una cantidad de cosas y nos sentimos indignados por eso? Le exigimos a mi papá, le exigimos a mi esposo, le exigimos al familiar que se comporte como nosotros creemos que debe comportarse. Pero usted, ¿por qué fornica? Pero usted, ¿por qué? Mire, la escritura dice que Satanás ha cegado el entendimiento de ellos. No pretenda que ellos vivan como cristianos cuando ellos están muertos en delitos y pecados. Nuestra labor es amarles en la condición en que ellos están. No amar sus hechos, no amar sus obras, amar a la persona, rechazar el pecado. Entonces, ganar es convencerles no con presión, convencerles no con fuerza, sino convencerles con la palabra de Dios, convencerles a través de la luz del Evangelio. La palabra del Señor nos lleva a que entendamos lo que dice el Salmo capítulo 36, verso 9. Dice, en tu luz veremos la luz. Mire, no hay una manera diferente que estas almas que están cegadas, que están corruptas, puedan entender el Evangelio, si no es con la luz de la palabra de Dios. Podemos tener actividades de evangelismo, podemos decirle a las personas que ellos tienen un problema y que el Señor puede solucionarlos. Podemos ponerles muchas situaciones en beneficio para ellos de su problema, pero ninguna de esas salva vidas. Ellos necesitan venir a Cristo, ellos necesitan reconocer que son pecadores y necesitan conocer la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Usted necesita conocer la palabra de Dios en el hecho de qué fue lo que Cristo hizo. Así como usted escuchó, entendió, creyó y aceptó y recibió, de esa misma manera estas personas necesitan escuchar ese evangelio claro, contundente, para llegar a los pies de Cristo. Ahora, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 11, dice, conociendo pues el temor de Dios, persuadimos a los hombres. Solo a través del temor de Dios. Uno no evangeliza diciéndole, venga que Cristo le va a traer a su marido si fue que él abandonó. Uno no evangeliza diciendo, venga que el Señor le va a ayudar con el baloto para que usted le ofrende al Señor mucho mejor, pero acepte a Cristo. No. Conociendo pues el temor de Dios.
Necesitamos primeramente que la gente entienda quién es Dios, que Dios es santo, que Dios es puro, que Dios es todopoderoso, el carácter de Dios, pero que Dios es justicia también, que Dios es fuego consumidor, pero que Dios es misericordia, gracia, amor y bondad. Es dar a conocer la luz de Cristo por la palabra. Ahora, vamos a ver eh, las características de aquel que gana almas. Si usted quiere, como cristiano, ser un instrumento en las manos de Dios, entonces tendrá que reconocer que el Señor le dijo, Lina, Milena, sígueme, yo te haré pescador de hombres, te haré una pescadora de mujeres, personas que vengan a Cristo. ¿Qué se requiere? ¿Qué se necesita? Primero, predicar, hablar con de nuevo. Eso nos habla el de nuevo en Hechos capítulo 9. Perdone, está por acá, listo. Hechos capítulo 4. En Hechos capítulo 4 dice la escritura, verso 13, dice lo siguiente. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ese de nuevo significa que ellos expresaban la palabra del Señor, cosa que ellos anteriormente no hacían. Mire, Moisés, cuando fue llamado desde la zarza para hablar de Cristo, para hablar acerca de liberar a Israel de Egipto, él dijo, mire, Señor, yo soy tartamudo, y no puedo hablar bien. No tenía denuedo para darse a entender, le costaba organizar las palabras, pero ¿qué sucede? Dios le dijo, ¿quién ha puesto la boca? ¿Quién dio la lengua? Mi querida, mi querido, usted puede decir, ay, es que yo me enredo diciendo dos palabras. No, no, no. El Espíritu Santo que mora dentro de usted le da de nuevo para que usted pueda hablar con claridad. Otro aspecto importante es sin avergonzarnos. Mateo 10, Mateo capítulo 10, nos expresa también la escritura, verso 32. Mateo 10:32. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El apóstol Pablo en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Mire, el avergonzarnos es negar, es no aceptar lo que Cristo hizo en mí, es negarlo a Él mismo. Otra característica que se requiere para nosotros hablar a las personas. Por eso es necesario despojarnos de nosotros mismos y es el sacrificio. En Hechos 20:24 hay un sacrificio que se pide. El salmista David expresaba con respecto a qué le ofrece al Señor. Y él decía, yo no voy a ofrecer un sacrificio que a mí no me cueste nada. Para Dios, lo que me cuesta. Es muy fácil dar lo que no me cuesta. Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, dice el 25, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el Evangelio de Dios verá más mi rostro. Pablo predicó el Evangelio a muchas personas.
Y él decía que él no estimaba su vida, él estaba enfocado en sacrificarlo todo, darlo todo por amor a Cristo. Ganar almas representa también ánimo y paciencia. Como el pescador, está lloviendo, no, yo no voy a ir a pescar hoy. Está haciendo mucho calor, no, qué jartera, me voy a quemar. No, ¿qué voy a ir a pescar si eso tiene uno que quedarse ahí hasta que el anzuelo se mueva? No, qué jartera. Para eso se requiere amor, para eso se requiere pasión, para eso se requiere el ánimo y la paciencia. Entonces, ¿cuántas personas usted tiene a su hermana, tiene a su esposo, tiene a un familiar, tiene a un vecino? Y usted dice, pero es que yo llevo años y años y nada que cae. Paciencia, no desmaye, ánimo, que la obra del Señor no es en vano. Primera a los Corintios, capítulo 15, verso 58. Dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ánimo y paciencia, que la obra que el Señor pone en usted como el querer y el hacer, no importa cuánto dure, no es en vano. Dios reconoce el esfuerzo y el sacrificio que hacemos por amor a Él y a las almas. Ahora, esas otras características requieren urgencia. La urgencia es darnos cuenta que hoy mismo puede ser el día de la muerte. Miren, creo que a mi hermano Ramón le ha sucedido. A mí personalmente me ha pasado varias veces. Personas que les he predicado el Evangelio. Personas que dijeron, déjeme pensarlo, pero mire, si usted muere hoy, usted necesita, sí, sí, usted tiene toda la razón, no, 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 yo lo voy a hacer. Y al día siguiente darme cuenta que él en la noche fue asesinado, que le dieron 2 tiros en la cabeza y no alcanzó a entregar su vida a Jesucristo. Así que este es un asunto de urgencia. En Hechos 9:20 se nos expresa también esa necesidad en el mismo texto. Hechos capítulo 9, verso 20. Pablo lo expresó. Enseguida, Pablo predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que eran diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Escuchen esto, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Mucho más se esforzaba. Eso nos habla de una urgencia. Ahora también el Evangelio se entrega con regocijo. El regocijo es el gozo que hay. Usted se puede imaginar nosotros decirle a las personas, miren, vengan, reciban al Señor Jesucristo, que Él dijo, vengan todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor eh, sana las heridas, pero entonces nosotros se lo decimos con una cara de amargados, como chupando limón a todo momento. Como que la gente dice, pero ese anda enojado a todo instante. No, yo que me le voy a acercar con esa cara de malo que tiene. No, si es con regocijo, es porque nosotros estamos mostrando la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. No significa que yo mantenga jugado de la risa y que esté todo sonriente en todo momento. No, no significa reírme en cada nada, aunque eso es bueno, pero significa que yo pueda mostrarle a las personas, vengan a Cristo que Él les va a sanar, pero sin ánimo, amargados, con cara estirada.
la gente no nos va a creer. Entonces, con ese del regocijo, hay muchos pasajes. Tengo aquí, ¿cuál de tantos? Hechos capítulo 13, para no salir de Hechos 13, verso 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ese es solo uno de esos casos. Después de ellos ser instigados, ser perseguidos. Ahora Pablo y Silas desde la cárcel, con gozo y regocijo, cantando al Señor, este hombre carcelero vino a conocer a Cristo porque sabía que estos hombres eran libres aunque estaban detrás de las rejas. ¿Por qué? Por el gozo que había en sus corazones, los delató que ellos tenían lo que aquel hombre carcelero necesitaba. Otra cosa que necesitamos entender con respecto a ganar almas, y es con sabiduría y profundidad. Miren, nosotros necesitamos ser sabios. El que va a pescar no se pone a abrir la boca y a reírse y a echar cuentos cuando está llegando al río, no. Ellos son calladitos, con mucha sabiduría. Ellos evitan hacer ruido para que los peces no se vayan. Muchas veces nosotros utilizamos palabras que no son las adecuadas, con imprudencia. Ay, mijita, usted tan gorda que está. Venga Cristo que la adelgaza. Mentiras. Pero a veces somos imprudentes. A veces nosotros decimos cosas que las personas se sienten un poco ofendidas. Entonces decir, vea, esa lengua tan larga que usted tiene, el Señor se la transforma si viene a Cristo. Lógicamente que ese pez se va a ir de inmediato y no va a querer venir a Cristo. Tenemos que tener tacto y profundidad. La profundidad tiene que ver en que no hay superficialidad. No es una pasión de decir, venga a Cristo que se le solucionan todos sus problemas. Eso es superficialidad. La llamada a Cristo debe ser de tal manera que la palabra de Dios haga sentir a esa persona que el mensaje es serio, que el mensaje es oportuno, que el mensaje es importante y que el mensaje es sabio, necesario para ellos. Mi hermano Ramón, ¿cómo estoy de tiempo? Usted me dice, ya se lo comió todo desde hace rato. ¿Cuánto me falta? No, hermano, puede ser otros 8 minuticos, 10 minuticos. Está Bien, bien. gracias, mi hermano. Entonces, Mateo 10:16. Vamos a Mateo 10:16. Allí encontramos otro cuadro. Dice así, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Ser sabio con profundidad es no tentar a Dios. Recuerdo una vez en la adolescencia, en la juventud, cuando mi hermano Alfonso eh, estaba estrenando una chaqueta de cuerina con un reloj Orient marcapaso, y llegó la hora de evangelismo un domingo. Era en la carrilera. Entonces, mis familiares le decían, deje la chaqueta, deje ese reloj, si se va a ir por allá. Y él dijo, mire, donde está el Señor, no hay tinieblas. El Señor me protege, el Señor nos guarda.
y entonces no tengo por qué temer. Así que se fue. ¿Y cómo creen ustedes que lo vimos a las 7:30 de la noche llegando a la casa? Con la cara, los ojos en el piso, no quería levantarlos. ¿Y por qué está tan aburrido? Cuando analizamos, cero chaqueta, cero reloj. ¿Y qué le pasó? Me robaron. A veces nos falta prudencia porque creemos que Dios nos va a proteger cuando Él nos habla de enviarnos en medio de lobos y que tenemos que ser prudentes. Así que la prudencia ante todo, enfrentando un mundo difícil. A mí una vez en la congregación, un tipo se acerca a pedir ayuda, Fernando y yo le recibimos y el tipo dice, mire, ustedes hablan tan hermoso que, ¿por qué no me presta esa Biblia, pastor? Yo vivo en tal sitio y yo tan ingenuo que le presté mi Biblia, Biblia pastoral. Y cuando fuimos a la dirección, no, aquí no vive nadie. Chanfle, me robaron. Entonces, la ingenuidad, tiene uno que pagar el costo para darse uno cuenta que hay lobos en el camino. Con delicadeza y con cortesía. Necesitamos cuidar de esto. Teníamos un hermano hace muchos años que cuando él predicaba el evangelio, él decía, ustedes son víboras, ustedes son hijos del diablo, ustedes se van para el infierno. Y todo eso es cierto, pero la gente necesita amor, la gente necesita entender que son pecadores, pero no necesitan ser maltratados. Y entonces, con delicadeza y con cortesía, Colosenses capítulo 4 nos exhorta a nosotros controlar nuestros impulsos cuando estemos hablando de Cristo. Capítulo 4, 5 y 6. Dice el texto 4, para que manifieste, dice en el verso 3, leámoslo desde el 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La delicadeza, el amor, la cortesía. Hay personas, bueno, todos nosotros, de acuerdo a lo que vemos, calificamos. Y entre nosotros mismos a veces decimos, uy, ese hermanito se ve que es antipático, o ese hermanito, pero no lo conocemos, a veces no hemos compartido con él. Ahora, si eso sucede entre nosotros, entonces, ¿qué pasa cuando la gente inconversa nos califica a nosotros? De la manera como usted presente el Evangelio, de esa manera usted va a manifestar qué clase de cristiano es, qué clase de amor de Dios tiene en su corazón. Y con exactitud y con claridad. En Hechos capítulo 18, Hechos capítulo 18, con exactitud y claridad. Versículo 24 dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la escritura. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo, con facilidad, con destreza, con claridad en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Significa que no necesito ser un teólogo, una teóloga, pero sí necesito por lo menos entender
los puntos básicos del Evangelio. Sí, como creyentes, ¿cuántos años tiene usted en el Evangelio? Cuando usted ha predicado el Evangelio, ¿cómo lo hace? Gracias al Señor por el hermano Ramón, gracias por la hermana Lina y por otras hermanas que pueden tener más tiempo y ayudarle a usted. Usted podría decir, no, a mí me falta, me enredo mucho. Para dar el Evangelio con exactitud, con claridad, yo necesito sacar tiempo y conocer un poco la Biblia, saber cómo debo de hacerlo. Hay también un material. Hay diferentes tipos de material para predicar el Evangelio. No necesariamente tiene que ser a puro cerebro, a pura memoria, más que todo memoria, ¿no? Puede ser a través de una revista evangelística que usted pueda paso a paso ir llevando a las personas a Cristo. Entonces, finalizamos con esta y es con sinceridad y con honestidad. Con sinceridad y honestidad. Segunda a los Corintios, capítulo 2, vemos que el apóstol Pablo quiso ser lo más claro posible con las personas que le estaban rodeando. Entonces, segunda a los Corintios 2:17, dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hay mucho charlatán, hay mucha proliferación del evangelio en muchos lugares, hay mucha herejía, hay mucho emocionalismo. No digo el 100% porque no es así, gracias al Señor por muchas iglesias cristianas que, aunque no son de las nuestras, son hermanos en la fe, pero también hay mucho que se enfocan en el evangelio de prosperidad, en que están más preocupados por la lana de la oveja que por la oveja misma. Y eso es falta de sinceridad y de honestidad. Entonces, que nuestro corazón cada vez se apunte más a buscar del Señor el perfilamiento de hacer un evangelismo, entregar un evangelismo con convicción, con sentido de pertenencia, como que nos duele, como que sentimos ese dolor para llegar a estas almas. Vamos a orar y darle gracias al Señor por esta instrucción, por estas herramientas que nos ayudan como a decir, Señor, necesito más claridad para hacer esta labor. No se preocupe, mi hermana, mi hermano, usted podría decir, bueno, ¿y qué de mi timidez? Soy muy tímida, me pongo nerviosa, me pongo nervioso. Miren, todo tiene que ver con lo que Pablo le decía a Timoteo. Dios nos ha dado su espíritu en nosotros. La cobardía es parte de la raza humana, pero el espíritu que Dios ha puesto en nosotros no ha sido un espíritu de cobardía, sino de poder. Poder es una fuerza que no es de nosotros, viene de Dios. De amor, no es el amor mío que es condicional, sino el amor de Dios. Y dominio propio es la capacidad de tomar determinación en hacerlo por decisión, porque Dios da el querer como el hacer. Órele al Señor y sus nervios se irán aplacando. Asuma el riesgo, acérquese a las personas, solo hábleles del Señor, solo un testimonio suyo. A eso vaya agregándole un versículo en una próxima, a eso le va agregando una reflexioncita. Esfuércese y el Señor está con usted. Oremos. Padre, gracias por esta tu palabra. Rogamos por las almas que se están perdiendo y que te necesitan. Estamos en este momento en bonanza. Hay subienda de pescado. Muchos están en la superficie de la UCI, de este coronavirus. Permítanos, Señor, acercarnos. Trae esos peces, Señor, a nuestras vidas. Te lo rogamos en los méritos de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.